Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania elimina bases militares rusas en Crimea y Rusia deja sin electricidad a Odessa y Bakhmut. Tras el revés sufrido en Kharkov, las tropas rusas centran su ofensiva en Bakhmut. El último informe del Estado Mayor del ejército ucraniano indica que las tropas rusas continúan intentando atacar cerca de Bakhmut, una ciudad que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoce que Rusia ha convertido en ruinas quemadas. La situación en el frente sigue siendo muy difícil en las zonas clave del Donbass: Bakhmut, Soledar, Marinka, Kreminna. Desde hace mucho tiempo no queda ningún lugar habitable en el territorio de estas zonas que no haya sido dañado por los proyectiles y el fuego. De hecho, los ocupantes destruyeron Bakhmut, otra ciudad del Donbass que el ejército ruso convirtió en ruinas quemadas. Mientras, los habitantes del pequeño pueblo de Kotliari, en la región de Kharkov, intentan remendar sus casas después de que las tropas rusas las bombardearan. Se agudiza la necesidad de alimentos y electricidad, sobre todo en pequeñas localidades. En el frente del este la situación se complica para Ucrania. Aquí en Kramatorsk durante toda la mañana hemos escuchado varias veces las sirenas antiaéreas y también algunas explosiones. Pero donde realmente intensos están siendo los bombardeos es en la ciudad de Avdiivka y también en Bakhmut. Allí el presidente Zelensky ha acusado a Rusia de querer arrasar completamente la ciudad y las tropas de Moscú habrían roto las defensas ucranianas y conseguido penetrar en el distrito industrial del este de la ciudad. Mientras tanto, en el frente sur, Odessa está sin electricidad después de que un bombardeo con drones Shahid de fabricación iraní haya destruido gran parte de la red de suministros. Hace algunos minutos atrás ha comenzado a circular en Ucrania, en Rusia también, estas imágenes que vemos de un cuartel militar ruso en Crimea, que aparentemente habría sido atacado por las fuerzas ucranianas o al menos saboteado por la resistencia ucraniana en Crimea, porque aparentemente una importante cantidad de armamento, municiones, acaban de explotar y por supuesto, lamentablemente hay pérdidas humanas. Soldados rusos, evidentemente soldados rusos que han perdido la vida como resultado de este ataque, lo cual muestra que así como Rusia tiene la capacidad de atacar con misiles Kiev, Odessa y también regiones en Kharkiv, ni que se diga de lo que acabamos de ver que está haciendo en Bakhmut, que es la línea de contacto, Ucrania también tiene las capacidades para poder alcanzar Crimea, que si bien es un territorio legal e internacionalmente reconocido como territorio ucraniano, no deja de ser una anexión rusa que desde hace 8 años atrás tiene dominado este territorio ucraniano, la Federación Rusa. Por tanto, obviamente las tropas rusas están atrincheradas en ese sector que acabamos de ver en Ucrania, en Crimea, en diferentes regiones al norte de Sebastopol, en Crimea. Pero ahora también vemos la destrucción terrible que se está sucediendo en Bakhmut. Bakhmut está prácticamente destruida, es una ciudad totalmente en ruinas. Es impresionante la forma tan despiadada y cruel con la que obran, con la que realizan sus ataques las tropas rusas, por órdenes obviamente del Kremlin, por órdenes de Putin, que no miden, no les interesa tampoco medir ningún resultado contra los civiles que está produciendo esta terrible invasión. Tampoco ya le interesan a Putin y a sus militares dominar poblaciones. No quieren, simplemente quieren eliminar a toda la gente de los alrededores para detentar el territorio, para detentar un pedazo de territorio vacío.
La ciudad ucraniana de Odesa está casi sin electricidad, así lo aseguran las autoridades del país tras el ataque con drones kamikazes enviados por Rusia. No obstante, las infraestructuras esenciales como hospitales y maternidades sí tienen corriente. El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sotpun, ha asegurado que Moscú también sigue su ofensiva sobre la región de Donetsk y que ha herido a civiles en Jersón, al sur del territorio. Durante el último día, el enemigo llevó a cabo 5 ataques con misiles y unos 20 ataques aéreos, así como más de 60 ataques con lanzacohetes múltiples. Tras la reconquista ucraniana de Jersón, Putin se ha centrado en Bakhmut, cuya toma supondría romper el suministro de su enemigo y permitiría que las tropas rusas pudieran avanzar hacia el oeste. Pero hay analistas que consideran que las pérdidas por el asedio de Bakhmut superan cualquier ventaja que suponga hacerse con el enclave. Por otro lado, el presidente ruso ha manifestado que no son necesarios más reclutamientos para continuar con la invasión de Ucrania. Los países de la Unión Europea desbloquearán 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania en 2023. Ucrania puede contar con la UE. Seguiremos apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario, reza el comunicado del Consejo de la Unión. Para evitar el veto que había impuesto Hungría, los socios europeos han pactado captar el dinero con emisiones de deuda avaladas únicamente por los países miembros, evitando así que sea necesario un acuerdo por unanimidad. No se preocupen, amigos, todo terminará pronto, comentaba entre los aplausos de familiares y activistas el político opositor ruso Yashin. Acababa de oír la condena de 8 años y 6 meses de cárcel por difundir, según el tribunal, información falsa sobre el ejército. Libertad para Yashin. Pedían a la salida del juicio su delito comentar en un vídeo de YouTube publicado en abril la masacre de las tropas rusas en Bucha, que medios occidentales mostraron al mundo y desmentir al Kremlin, que las calificaba de fake news. Un nuevo delito agregado a la ley con penas de hasta 15 años de prisión aprobado después de que Putin enviara tropas a la llamada Operación Especial a Ucrania. En su discurso final ante el tribunal, Yashin responsabilizaba a Putin del baño de sangre derramada en Ucrania. Es uno de los pocos políticos críticos con el Kremlin que ha permanecido en el país. A pesar del hielo que cubre el suelo, he llegado a Bakhmut. Hay peleas en las calles de la ciudad que está en llamas, pero sigue bajo el control de las fuerzas ucranianas. Los civiles son víctimas de la falta de luz, de agua, de calefacción, de los bombardeos en Mariupol. Los vecinos huyen de sus casas, algunas incendiadas. Los niños se despiertan y lloran preguntando: ¿qué pasa, mamá? ¿Qué les digo? La guerra. No entienden nada. No quiero morir. Quiero que todo esto termine lo antes posible. Hoy me desperté por un gran boom. Entendí lo que era la guerra. Lo sé. Vladimir Putin comentaba en rueda de prensa que Rusia probablemente tendrá que llegar a un acuerdo. Más de 7,8 millones de ucranianos ya han tenido que abandonar el país. Our role as a pilot, as aircraft, is to be ready to go in case anything happens. Our experience is basically based on monitoring their activity, but making sure they know we're here. We've been flying a lot in the past few months to make sure that along the border, Romanian borders, they are aware of NATO presence, fighter aircraft presence, armed aircraft presence. And as I said earlier, we don't plan to use weapons, we don't want to use weapons, but we are of course ready to use them. C'est un des lanceurs de la section combat qui contrôlait ce qu'on appelle un objet d'engagement, qui n'est pas piloté à partir d'ici, mais d'un point distant, et les 8 missiles peuvent être tirés en quelques secondes si nécessaire. In case of a scramble, you would hear a siren going off.
can't do it now because the guys are actually on QRA, and these things come up as you see. There we go. All right. 2 pilots on QRA ready to go. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.